Hola, hola, ¿cómo están todos? Gracias por estar aquí conmigo y gracias por conectarse. Y hoy les voy a platicar sobre un caso de terapia que esperemos les pueda servir a muchos de ustedes, porque muchas veces lo que les pasa a uno refleja muchas veces el inconsciente de muchas personas. Hay un caso muy interesante de una persona que estuvimos nosotros tratando y que su hijo, el tema era que su hijo no salía de su cuarto. Había también un problema de falta de aprendizaje, es decir, un retraso cognitivo. Y esa era la preocupación de la mamá. Había un retraso cognitivo y también había un tema de que no salía de casa. Y al momento de describir el retraso cognitivo, nosotros lo que logramos interpretar es que el retraso cognitivo que tenía este muchacho era equivalente a alguien que se había ahogado. Entonces, por lógica, nos vamos a buscar un ahogado. En la familia ya había dos. Entonces, al momento de encontrar un problema cognitivo, lo que tenemos que hacer es qué representa ese problema cognitivo que está afectando al paciente. En el caso de nosotros representaba claramente un ahogo, es decir, las capacidades que presentaba la persona es como cuando alguien se ahoga o queda sin oxígeno durante algún periodo de tiempo y después regresa y ya no queda igual. Bueno, el muchacho estaba en esa situación, pero aparte no salía. Entonces lo que descubrimos en terapia, y es algo súper así como que enriquecedor para las personas que puedan tener este conflicto, es que el muchacho era doble de las dos personas que habían fallecido de manera dramática, de forma complicada al morir ahogados. Entonces, eso se representaba en la vida tal cual del paciente, del hijo del paciente, y el hijo del paciente se quedaba mejor a salvo. Es decir, no salgo porque sé que puedo morir, ¿sí? Y representa todas las características de esas dos muertes. Entonces, cuando tengan así personas que ven ustedes que no salen de su casa, que no salen del cuarto, que tienen mucho miedo, los miedos son más amplios. Los miedos se dividen en dos. Tenemos miedos justificados y miedos injustificados. Los miedos justificados son aquellos miedos que nosotros encontramos como cosas que ya nos sucedieron, que ya sucedieron previamente en nuestra vida. Y esos miedos justificados, pues bueno, claramente están ahí porque, por ejemplo, si le tengo miedo a un perro, es porque quizás ya me mordió uno en la infancia. Bien, es un miedo justificado. Entonces, bueno, es entendible que yo le vaya a tener miedo a los perritos. Pero cuando son miedos injustificados, que vemos que las personas tienen miedos, pero no saben ni por qué, no saben de dónde sale el miedo, no entienden nada, tienen solamente angustia, vemos siempre el transgeneracional. ¿Qué pasó en los ancestros que conlleva a los miedos del paciente actualmente? ¿Y cómo se representa el miedo? Muchas veces el miedo se refleja con enojo y es difícil lograr verlo. El miedo, cuando se refleja en enojo, es que miren, el miedo tiene tres respuestas fundamentales. Una es la pelea, que es el enojo. Otra es la huida y otra es el quedarse quieto. Y esto lo sacamos del reino animal. Entonces, cuando una persona tiene miedo, vamos a encontrar diferentes formas de expresión. Entonces, cuando una persona tiene miedo, lo que hacemos realmente es ver primero que todo si es justificado o injustificado, y una vez que determinamos cuál es, vemos el origen. Justificado, siempre vamos a encontrar miedos que están en la infancia. Injustificados, muy probablemente del embarazo o del transgeneracional. Miedos injustificados, por ejemplo, en el embarazo, es cuando mamá tuvo un accidente, tuvo miedo o tuvo miedo de perderme. También la intención o la amenaza de aborto generan miedos inconscientes en las personas en la etapa adulta. Pero también están los miedos heredados que les comentaba hace ratito, que es un miedo heredado, un miedo de algo que ya sucedió
Porque recuerden que tenemos una dualidad. Nosotros somos seres duales. Somos el cerebro, el ego, y después tenemos la parte del inconsciente. Es que el inconsciente se encarga de nuestra supervivencia y se encarga de minimizar el estrés al mínimo. Entonces, sí es importante que sepan que cuando nosotros tenemos un miedo, lo que estamos buscando es el origen como tal. ¿De dónde viene ese miedo? Todo, oigan, todo en esta vida tiene un origen. No se preocupen de conflictos que parecieran no tener solución. Todo tiene solución, absolutamente todo, porque todo tiene un origen. Y nuestra técnica se enfoca en encontrar el origen de cada cosa. Entonces, tenemos los miedos justificados, miedos injustificados, y nosotros buscamos si son de la infancia, del embarazo o del transgeneracional. Entonces, cuando nosotros encontramos esto, es ya fácil ir detectando e ir liberando esos miedos. Y cuando liberamos los miedos, las personas cambian un chorro. Tenemos también casos, por ejemplo, de personas que son muy negativas y que no salen de su cuarto, por ejemplo. Porque eso nos ha pasado mucho, que después de pandemia muchas personas se quedan encerrados. Después de pandemia se quedan encerrados, y una vez que se quedan encerrados, vamos a encontrar siempre miedos o repeticiones inconscientes. Generalmente hay un ancestro que tenía ese mismo comportamiento o que salía mucho y sufrió por salir, es decir, algún accidente, alguna muerte, algo. También sucede mucho que hay mucho enojo a veces en las personas y es también heredado. Entonces, muchos de los temas tienen el origen como que muy superficial o muy profundo, y nosotros podemos irlos encontrando y liberando cada origen. Espero esta información sea de mucha utilidad para ustedes y puedan aplicarla en su vida para que puedan mejorar, a veces sin necesidad de ir a terapia, el cómo ven la vida y el cómo se perciben las situaciones. Muy bien, voy a responder sus preguntas. Hace ratito estaban saludando con una manita así, que no me sale muy bien, pero pues bueno, yo prefiero saludar así, más de mi época, rockero de mi época. Muy bien, vamos a responder sus preguntas. Hace rato veía que me saludaban mucho. Intento no interrumpir mi speech hasta que no termino, porque en la edición del video, porque se va a YouTube y luego se cortan pedacitos, ya le complico mucho la vida al editor, a mi querido Shui, que lo quiero mucho, y bien, pues luego le complico mucho la vida si me paso saludando gente, y pues prefiero dejarlo hasta el final. Los saludos a todos, gracias por conectarse. Y ya me están preguntando, a partir de aquí voy a empezar a contestarle, porque si me regreso también se me mueve todo el teléfono y comienzo a tener problemas de que no sé por dónde voy. Dice, ¿sí traen la programación de la pandemia o es heredado? No, son temas heredados. Lo de la pandemia, hay que ver qué les pasó en este conflicto. ¿Qué pasó durante la pandemia? ¿El encierro cómo les pegó? Si les pegó algo relacionado a la infancia, es decir, mi papá me encerraba mucho cuando era chiquito y se activa, pues bueno, será entonces de la infancia. También es posible que haya conflictos heredados con el encierro de la pandemia, sí. Dice, a los 6 meses de embarazo me dio no está completo, debe ser preeclampsia. ¿Hay algún miedo? Sí, muy probablemente. Hay que ver qué sucedió, qué pasó a los 6 meses de embarazo que te pudo haber generado ese conflicto. Saludos a todos. Erika, Lorena, dice, ¿a qué puede deberse que después de regresar de vacaciones mis papás se enfermaron de gripa y tos? Miren, la gripa es una sospecha, generalmente, porque lo que intento hacer es olfatear mayor cantidad de información y luego, para poder tapar, porque para poder olfatear mejor, comienzo a ulcerar la parte interna de la nariz, y luego para tapar las úlceras viene el flujo nasal. Entonces, la gripa puede estar relacionada a un conflicto de sospecha, y la tos a sentirse invadido. La tos es un enojo. Si nos vamos al reino animal, vemos a los perritos que cuando les invaden su espacio comienzan a ladrar. En el humano, la tos es equivalente a un ladrido. Entonces, cuando una persona está tosiendo, hay que ver qué le molesta, a quién le tiene miedo, o quién tiene miedo que se acerque a su espacio. Dice,
si siempre te quedas quieto por miedo, ¿a qué se debe? Es un programa de respuesta al miedo. No podemos tener los tres al mismo tiempo. Podemos tener los tres en diferentes situaciones. Pero así vengo configurado. Recordemos que en el reino animal hay personas que de manera diferente, bueno, personas animales que de manera diferente se comportan ante el miedo. Unos salen huyendo, otros se hacen el muertito, como los ratones con los gatos, para que pierdan el interés. Y otros comienzan la pelea. Entonces, muchas veces las peleas de personas que como que no tiene mucho sentido la pelea es porque tienen miedo. Dice, ¿a qué se debe poca paciencia con la gente? Mira, la poca paciencia con la gente se debe muchas veces a que el conflicto por el que no les tienes paciencia es algo con lo que ya tienes en tu infancia también problemas. Es como los conflictos de pareja, generalmente están en tu infancia. Pero, por ejemplo, si tú no tienes paciencia con las personas en algún sentido, hay que ver qué es lo mismo que te representaba papá o mamá con respecto a ese conflicto. Por ejemplo, si tú eres una persona que se dedica a las ventas en internet, por decir un ejemplo, no digo que sea tu caso, bueno, sí, porque es una pastelería. Si tú dedicas a la venta por internet, por ejemplo, y las personas piden mucho informe, preguntan y luego no compran y eso te molesta, entonces, por ejemplo, en la infancia quizás tú preguntabas y tu papá se enojaba contigo. Entonces estás como que programado para ese tipo de situaciones. Dice, estoy empezando a estudiar sobre bio, me da mucho gusto. ¿Es normal tener palpitaciones a partir de todo? Es que estoy aprendiendo. Sí, es normal. Es que la toma de conciencia es un poco fuerte. Nosotros cuando decimos que van a entrar a la escuela, es una sanación completa. Porque comienzas a ver, a leer, a aprender, a ver videos, a ver audios, y finalmente te topas con realidades que no conocías de tu propia vida, de la vida de tu familia. Y claro que comienza a alterar. Entonces, al estudiar, por ejemplo, desprogramación, que nosotros no manejamos biodescodificación, nosotros manejamos desprogramación evolutiva, que es basada en la bio, no es igual para nada, sino es basada en la biodescodificación, reconociendo a los que la hayan realizado primero. Nosotros trabajamos desprogramación evolutiva, que es una técnica que nosotros patentamos que funciona de maravilla. Cuando empiezas a estudiar este tema, pues bueno, simplemente te comienza a mover mucho el tapete. También que tengan en claro que cuando toman terapia o toman conciencia y sanan un conflicto, generalmente hay otro en espera. Generalmente hay un conflicto adicional que está esperando que nosotros lo arreglemos. Por eso pareciera que sanas algo y luego que quedaste peor de terapia, pero no es que quedes peor, es que haciendo un análisis, obviamente siempre guiamos a nuestros pacientes, haciendo el análisis, pues podemos demostrar que hay una fila de conflictos. O sea, hagan de cuenta que los conflictos están en fila, esperando, y tienen toda una vida ahí. Sana uno y ya está el otro asomando la cara y dice, es que ahora me pasa esto. Bueno, es que es otro conflicto que se despertó al haber sanado esto, porque están en fila. Necesitamos sacar muchísimos conflictos, 40, 50, 100. No sé cuántos conflictos tengamos cada quien en nuestra propia existencia. ¿A qué se refiere el miedo al futuro? El miedo al futuro es muy probablemente basado en el embarazo. Muy probablemente había una incertidumbre de si nacías bien o no nacías bien. Y ahí puede venir el tema. Hay que buscar en el embarazo. Si tu mamá tenía miedo a que no nacieras o que batallaras para nacer. ¿Sale? Ahora, ¿a qué se debe la desesperanza? La desesperanza es cuando ya te cansaste. Es realmente una frustración. Y en esta frustración nosotros encontramos que ya no hay nada que buscar. También cuando ya cumplimos todas las metas, también es cansado. La desesperanza viene cuando de varias fuentes. Una puede ser, tengo todas mis metas cumplidas, que yo conozco personas en terapia así, que me dicen es que ya tengo un buen trabajo, tengo familia, tengo todo y ya me cansé. O sea, si ustedes juegan videojuegos, a mí porque me fascina, de hecho estaba jugando ahorita y dejé de jugar, vine para hacer el en vivo. Cuando ustedes juegan un videojuego y el videojuego es muy repetitivo, te cansas y te quieres ir. Eso pasa con la desesperanza. Porque la vida, yo siempre la explico así, la vida es como un videojuego. Y este videojuego es el que nosotros queremos pasar de nivel. Porque se pone divertido. ¿Sí? Por eso les invito mucho a hacer introspección. Porque las vidas circulares son bien aburridas.
Cuando tú estás buscando, encontrando, sanas, le buscas y vuelves a encontrar, te das cuenta que la vida es bastante más divertida y que en realidad hay niveles que pasar y vas llevando niveles y niveles y niveles. Por ejemplo, nosotros de este año para acá ha sido un año maravilloso de desbloqueos de cosas enormes. La escuela es como si tuviera 20 años, tenemos así alumnos como si fuera una escuela de 15, 20 años, ¿no? Entonces es un programa que le ha gustado mucho a la gente, agradecido mucho sus inscripciones, pero la gente está muy cómoda, está muy a gusto con la escuela, está aprendiendo bastante y están sanando mucho. Entonces, por lo tanto, es un programa que les gusta. Pero les comento, ha habido un gran desarrollo de la escuela y tenemos 2 años y es como si tuviéramos 20 en el número de alumnos, ¿no? Hay escuelas privadas que quizás no tengan la cantidad de alumnos que tiene nuestra escuela. Entonces, cuando vas brincando de nivel, cuando vas desprogramando, tú vas viendo que hay muchos cambios y esos cambios se reflejan en tu vida. Por eso les invito a analizar. Quizás no necesitan terapia, quizás no necesitan estar en la escuela, quizás solamente necesitan hacer una introspección, ver hacia adentro, qué está pasando en mi vida y en la vida de mis ancestros. Dice, déjame ver, me estoy regresando porque se me pasaron muchos. Ahí voy. Bien, me voy a agarrar desde aquí, porque no sé cuántos se me pasaron. Ahí voy. Se me volvió a mover. Por eso no me gusta regresarme a los mensajes. Ahí va, espérame un tantito. Y de repente que tengo un chorro y yo, ¿qué está pasando? Muy bien. Dice, estoy empezando a estudiar. Vaya, es justo lo que acabo de leer. ¿A qué se refiere el miedo al futuro? Ya lo leí. La esperanza también ya lo comentamos. Ahora sí ya me pongo al corriente. Sudo en exceso, como recién salida del gym. Mira, Cool Writers, el hecho de sudar mucho conlleva generalmente un miedo o una necesidad de huir de algo o de alguien. Si el sudor tiene olor, es para alejar a las personas. Pero si es solamente el sudor, el agua, el líquido, lo que me está diciendo mi cuerpo es que estoy en una situación constante en la cual yo me quiero escapar de donde estoy. ¿Sí? Cuando ustedes quieren agarrar un pescado que está vivo, un pez que está vivo, un pez grande, lo agarran con las manos y se escapan porque está mojado. Es el mismo sentido emocional. ¿Se acuerdan que hace rato les comentaba de los perritos que cuando ladran es porque me están invadiendo el territorio o estoy enojado? Y en el caso de los peces es que si los agarro y generalmente se resbalan, eso es lo que intenta hacer mi cuerpo, estar escapando. Probablemente haya un depredador simbólico alrededor mío, es decir, en mi trabajo, en mi casa, alguien que me quiere hacer algo y que yo tengo que estar escapando. También es miedo. ¿Qué emoción? Al fin logré estar en vivo. Gracias, Moni. Gracias. Saludos, Karel. Karen Piril dice... ok. Dice Sandy, dice, ¿cómo saber el programa de la no abundancia económica? Mi mamá rompió la fuente antes de parto. Vi que esto dijiste que era liquidez. Aquí no sobra el dinero, estamos justos, gracias. Tiene muchos factores. Dice, ¿cómo saber el programa de la no abundancia? ¿Cómo saber el programa? Es porque lo vives. O sea, si ves que no hay la abundancia en gran forma, entonces hay un bloqueo y una limitante. Cuidado. Para poder, porque ya me tocaba base en terapia, ¿estás intentando algo para crecer? No. Tengo un trabajo de hace 20 años y ahí sigo, pero quiero más dinero. Pero no se intenta nada, entonces no hay bloqueos. ¿Sí? O si hay bloqueos no lo vamos a encontrar, porque no hemos intentado. Lo primero que tenemos que hacer es, para determinar que existe un bloqueo, es algo que debo de estar buscando y no logrando. Cuando yo me entero entonces que busco y no logro, entonces hay un bloqueo. ¿El bloqueo a qué se debe? Claramente mi inconsciente me está defendiendo de algo. Entonces, ¿qué pasa? Que, chequen esto, lo que quiero lograr, hay un miedo inherente a lograrlo. Si yo lo logro, algo malo me va a pasar. Y esto es heredado. ¿Por qué? Porque alguien ya lo vivió. Alguien ya vivió eso de haber hecho algo, logrado algo, y luego sufrido por ese logro. Entonces mi inconsciente me está previniendo de algo que ya sucedió en el clan. Por ejemplo, en el tema económico, pues si ya tengo un secuestrado en la familia y lo mataron, pues mi inconsciente me dice que el dinero es muerte. Si tengo personas que ganaban dinero y luego tuvieron 5 familias aparte, o 3 familias, o 2 familias,
aparte de la familia estructural, entonces el dinero es traición, mejor no quiero dinero. Y así te lo vas llevando. Hay que buscar el origen del conflicto, el miedo que se tiene, de qué me está defendiendo mi inconsciente. Dice candidiasis vaginal, saludos y gracias de antemano. Hola, miren, la candidiasis es un hongo. Cuando nosotros estamos buscando hongos en el cuerpo es porque nosotros estamos teniendo conflictos no resueltos de, muy probablemente, en una de las líneas de investigación, exceso de dulzura. ¿Sí? Quizás haya alguien que sea, en el caso de las partes nobles del cuerpo, quizás haya alguien que esté intentando convencerme de algo y no quiero, y son muy románticos. Eso es porque la cándida come azúcar. Esa es la línea de investigación 1. Línea de investigación 2 es querer alejar a alguien. ¿Sí? Tengo ese conflicto para que nadie llegue a mi vida y no se puede utilizar esa parte, ¿no? Es como un bloqueo. Dice, ya pregunté a mi madre sobre la razón del por qué se complican mis viajes. O sea, no se me dan. Ya, sí lo platicamos, el tema de los viajes. Y me dice que desde chiquitas mi hermana y a mí nos pasaban accidentes. Sí, fue lo que te comenté. Te dije, revisa en los viajes qué está pasando. ¿Qué pasó previamente como para que hoy te estés protegiendo? ¿Por qué mis parejas no me duran? ¿A qué se debe? Habrá que ver si hay un conflicto de que las parejas no duran. ¿Para qué? Revisa si en tu clan hubo embarazos no deseados, embarazos dramáticos, o personas que sufrieron al estar en matrimonio o en pareja. Desde Colombia, saludos. Hasta Colombia. Dice, ¿cómo puedo sanar eventos traumáticos de mi infancia que no recuerdo? Pues va a estar bien difícil. Para poder sanar un evento traumático, pues hay que primero reconocerlo. Sería muy complicado sanar un evento traumático que no recordamos. De hecho, se nos complica mucho. Por ejemplo, en terapia siempre hay soluciones. Pero, por ejemplo, cuando vienen las personas a terapia y vienen con un síntoma físico, el síntoma físico siempre me va a llevar a la infancia. Siempre, siempre, sí o sí. Cualquier enfermedad, siempre le recomendamos ir al doctor y nunca dejar sus pastillas. Nosotros somos promédicos y, de hecho, en terapia de síntoma físico nosotros solicitamos a los pacientes que tengan un diagnóstico médico. Si no, no atendemos. Nosotros trabajamos de la mano con la medicina porque ellos ven la enfermedad, nosotros vemos las emociones relacionadas al síntoma. ¿Sí? Nosotros no pretendemos curar bajo ninguna circunstancia. Nosotros sanamos las emociones de forma guiada. ¿Sí? Entonces, bueno, para que lo tengan en claro. Los temas físicos siempre tienen un conflicto en la infancia y cuando el paciente responde, no sé, no me acuerdo, entendemos que el conflicto fue muy duro, pero nos van a poner la situación súper difícil. Porque, de hecho, en el grupo de terapeutas que tenemos aquí en la escuela, que lo pueden encontrar en desprogramacionevolutiva.com, ahí están todos los terapeutas, porque afortunadamente mi agenda está llena este año y el siguiente. Entonces, los terapeutas dicen, es que atendemos a las personas y dicen que no se acuerdan de la infancia. Siempre que traten un síntoma físico en terapia, busquen la manera de acordarse de su infancia. ¿Sí? Llegan un poco preparados. Gracias por los corazoncitos, muchas gracias, veo que están dando corazoncitos y eso nos ayuda al alcance. Muchas gracias. Y denle corazoncito a la transmisión en vivo. Dice, mancha roja, pierna derecha en el tramo del tobillo, chamorro del lado derecho hacia afuera, a veces me da comezón. Muy bien. Todas las manchas en el cuerpo tienen una indicación de algo. Gracias por los corazones. Tienen indicación de algo. Por ejemplo, las manchas de color café pueden ser cosas sucias del clan. Las manchas de color blanco pueden estar referidas a algo inocente en el clan, pero también a cosas extremadamente sucias, que fuera como cloro, como en el caso del vitiligo. También en las manchas rojas puede ser que algún ancestro en el pasado haya tenido un fuerte accidente en esa parte. Dicen aquí, tengo rinitis desde los 12 años y se me dificulta respirar. No encuentro el conflicto de separación, pero el día que yo nací murió ahogado un tío, primo de mi mamá. ¿Qué puedo hacer? Mira, la rinitis es un conflicto de estar con fluido. Aquí hay un duelo no realizado. El fluido nasal, una cosa es la gripa y otra cosa es el fluido nasal. Si es el puro fluido nasal, que es la rinitis, entonces tenemos un conflicto de una forma simbólica de llorar.
Entonces, muy probablemente, porque me dices, cuando yo nací murió ahogado un tío, entonces tu madre estaba en luto y no ha hecho el luto apropiadamente. ¿Qué hacer? Que tu madre sane el luto de tu tío. Dice, ¿a qué se debe que el vaso esté creciendo? Mira, puede ser un conflicto de familia en el cual hay una desvalorización familiar y creo que necesito más órgano para poder ser aceptado por la familia. Probablemente hay un conflicto de no aceptación o de desvalorización de parte de la familia en general. Piedras en los riñones, ¿a qué se debe? Pueden ser miedos, miedos muy, muy viejos, en los cuales yo no he podido superar, y también puede ser enojos. Dice, calambres en los pies. Todo lo que son calambres va relacionado a conflictos de tensión muscular. También, si esto es generacional, si es heredado, es un conflicto de utilizar el nervio o el músculo cuando no lo utilicé. También una tercera línea de investigación puede ser desvalorización con la madre. ¿En qué partes del cuerpo se manifiesta el miedo al futuro? No precisamente se manifiesta en el cuerpo. Jerica, saludos. Jerica me bautizó como el Canelo en la escuela. Dice, dolor de rodilla y espalda. El dolor de rodilla simboliza conflictos que tengo de no ser capaz de decir que no a algo, y es algo que estoy haciendo que no quiero hacer. De espalda, dependiendo del lugar en donde se encuentra la espalda, puede ser alta, baja o media. Son miedos, pero también son responsabilidades que no debería estar cargando. Dice, yo estuve casi todo el embarazo sin líquido, tuve un embarazo seco y me decían que el bebé sufría mucho. Mi hija dice que batalla mucho para retener las cosas. ¿Cómo lo puedo trabajar? Hay que sanar el embarazo. Hay que ver por qué no tenías líquido, porque había una retención de líquido, habría problemas económicos, habría problemas con tu propia madre, porque a tu hijo no tenía líquido, faltaba dinero, faltaba amor maternal hacia ti, no tú hacia el bebé. Habría que darle muy buena investigada. Dice, mucha comezón en todo el cuerpo repentinamente. La comezón en el cuerpo es para representar el contacto. Hay quizás un contacto forzado o un contacto no deseado o una falta de contacto que sí quisiera tener, que yo estoy expresando en mi cuerpo. Fracturas en las piernas. ¿Qué conlleva la fractura en la pierna? No ir a dónde no querías ir, que estabas yendo. También pueden ser conflictos de resolución. Un conflicto que tenía de algo y ya se resolvió. Huesos quebrados, tendones rotos y músculos desgarrados. Estamos hablando de problemas ya resueltos. Se llama resolución de conflicto. Dice Anabel Calderón, hola, ¿cómo estás? Gracias por saludar. Dice, güerita, dice, ¿por qué mis parejas no duran? ¿A qué se debe? Cuando las parejas no duran, hay que buscar en el transgeneracional qué pasó. Puede ser que tu madre haya tenido un aborto previo y el número de meses o semanas que duró el bebé, ese va a ser el mismo número de meses o años que te dura la pareja. Por ejemplo, si tu pareja siempre se van a los 3 años, es porque hubo un conflicto de un nacimiento, de un bebé que duró 3 años o de un aborto que duró 3 semanas o 3 meses. Entonces, si coincides en fechas, pero si no es así, hay que buscar para qué te saboteas. ¿Por qué tu inconsciente te dice que tener pareja es peligroso? Y revisa en tu árbol para ver quiénes han sufrido por tener pareja. Sufro mucho de miedo por todo. A veces trato de convulsionar. Oh. Si sufres mucho miedo por todo, revisa si hubo amenaza de aborto en tu gestación. Carla Livier dice, saludos mi profe, saludos Carlita, ¿cómo estás? Primera vez que se me hace mirarte y escucharte en un live. Gracias, qué emoción para mí también. Dice Luz Marí, dice, buenas tardes, me han dicho que los doctores que mi vaso está crecido, y ya lo contestamos arriba. Dice, ¿a qué se debe no superar la muerte de mi abuela? Que hay quizás de entrada hay que ver el tiempo que llevas. Es que los duelos son bien difíciles. Lo vemos en terapia solamente cuando tienen después de un año. ¿Sí? Antes de un año, de hecho el año todavía es corto, si la persona fue muy cercana. ¿A qué se debe? No lo sé, me falta más información para preguntarte. Posibles causas es apego, esa es una, y dos, que sea doble de alguien que tú querías mucho. Dice, yo subí de peso a raíz de la pandemia y no logro bajar.
El conflicto de peso es sentirse desprotegido. Hay que buscar en qué momento siento desprotección. Dice, en mancha roja en la pierna derecha, ya la contesté. Dice, Love Miri, dice, ¿por qué me da mucha ansiedad en la noche y el insomnio? Miren, generalmente están relacionados a malas noticias que ya recibí en algún momento. Si yo no puedo dormir en la noche, estoy en un programa de vigilia. ¿Qué pasó de noche? ¿Quién murió? ¿Quién se accidentó? ¿Qué mala noticia recibí? Como para que mi inconsciente me tenga todo el tiempo esperando una noticia. Dilo, me dice Yerica. Eres una chingona, Yerica. Dice, es que Yerica es de Chihuahua y siempre dice, chingón. Dice, ¿por qué no puedo hacer nada para superarme? Hago algo y lo dejo a medias. Mira, cuando estamos buscando cosas y no las logramos, siempre hay un sabotaje y hay un miedo a lograr las cosas. Hay que ver el miedo. No, es que como no es muy claro el mensaje, siempre quieres hacer algo para superarme, pero dejas todo a medias. Bueno, si es dejar todo a medias, como tal, busca si naciste por cesárea. No quiere decir que todos los que nacieron por cesárea dejan todo a medias, porque lo que puede suceder es que tengan otros programas activos. Pero sí es común que una persona que deja todo a medias tenga un nacimiento por cesárea. Gracias, Carol, por tus palabras. Mañana tendré consulta con Selene. Muy bien, felicidades. Es una excelente terapeuta. Tenemos 16 terapeutas, si mal no recuerdo, en nuestra plataforma. Los invito a, si quieren tomar sesión de terapia, nosotros ya afortunadamente tenemos lleno este año, todo lo que falta del año, más el siguiente también, porque ya nuestra lista de espera superó las 500 personas. Entonces, pues bueno, ya el año siguiente también ya está comprometido. Entonces no tenemos terapias de momento para dar de este año ni el siguiente, cosa que agradecemos mucho su preferencia y agradecemos mucho los testimonios de que les está yendo muy bien post terapia. Gracias por su confianza y gracias por confiar en mi trabajo. Pero también les comento que para poder seguir dándoles el servicio, tenemos a nuestros terapeutas graduados, que ustedes pueden entrar a la página ricardogarzavillo.com o desprogramacionevolutiva.com, se van a terapias y van a encontrar la foto de los terapeutas que ya están graduados, y todos tenemos el mismo sistema. Es un sistema patentado que nosotros a los graduados ya lo tienen. Entonces todos abordamos el conflicto desde la misma perspectiva. Con ellos es más económica la sesión de terapia. Al día de hoy, que estamos, si mal no recuerdo, 12 de julio, si me equivoqué me dicen qué onda, les comento que tiene un costo de 1,300 pesos mexicanos la terapia. Gracias a ustedes por todas las palabras que me están poniendo aquí. También la escuela, tenemos diplomados. Ahorita la certificación también ya está llena. Todo este año ya se llenó la certificación, ya no podemos, es donde yo hago conexiones con, mi esposa y yo hacemos conexiones con los pacientes. Entonces pues ya no hay cupo en la certificación, pero sí está todavía el Padres en Evolución, que es maravilloso. Padres en Evolución tenemos una conexión a la semana y ahí resolvemos todas sus dudas. Ahí no damos terapia, solamente damos consejos para la toma de conciencia, pero ustedes pueden sacar todas sus preguntas ahí en vivo, en una conexión en vivo. Padres en Evolución es un diplomado. Lo encuentran también en ricardogarcevillo.com o de programacionevolutiva.com, que es la misma página. Se van a escuela y en escuela van a encontrar certificación, pues ya está llena todo este año. Hasta el siguiente año abrimos grupos. 12 de julio, gracias. Chuy, creo que fue lo que dije. Espero no haberme equivocado. 12 de julio de 2022. Muchas gracias. Y tenemos también, por ejemplo, tenemos también el diplomado en desprogramación evolutiva, que es un curso maravilloso en donde también les comento, no hay terapias y no hay conexión en vivo, solamente hay un chat para sus preguntas, pero aprenden muchísimo. Está toda la técnica, salvo la última materia, porque no está diseñado para ser terapeutas, porque ¿saben qué nos pasa? Que muchas personas que entran a estudiar con nosotros, lo que sucede es que al momento de entrar quieren solamente estudiar para ellos mismos y ya no quieren ser terapeutas, y eso es bien válido, que bien, pero como el curso era para terapeutas, después no quieren serlo, y abrimos otro curso diplomado en donde no es la idea que esté bien para terapeutas, pero sí van a sanar bastantísimo con el curso, ¿sí? No hay terapias para que no se confundan, en donde sí les damos terapias en certificación, pero ya está lleno.
Entonces tenemos el diplomado, donde tenemos un grupo de WhatsApp donde respondemos sus dudas a diario. Y tenemos el diplomado de Padres en Evolución, que es una maravilla porque van a aprender todo de dónde vienen y cómo vienen sus hijos y cómo enderezar todo lo que está a lo que son hijos, padres y abuelos. Pues obviamente a todo el mundo le sirve mucho esta información. Es la programación evolutiva enfocada a la paternidad. Maravilloso curso, se lo recomiendo muchísimo. Y pueden estar ahí. Todos los lunes a las 7 p.m. hora de México nos conectamos en vivo con los alumnos para resolver sus propias dudas. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Les recomiendo muchísimo la terapia con nuestros egresados. Ahí entran a la página y desde ahí hacen todo. Y ahí vienen teléfonos por si tienen dudas. Cuando tengan dudas de la escuela o dudas de terapia, entren a desprogramacionevolutiva.com o ricardogarzabio.com, entran a escuela o terapias y abajo viene un número de WhatsApp para que ustedes puedan también preguntar tranquilamente todo lo que quieran preguntar y ahí se les puede dar informes de todo. Entonces, pues muchas gracias por quedarse aquí. Ya me voy porque tengo conexión con los de la escuela. Ahorita ya a las 6 comenzamos nuestra clase. Y bien, pues muchas gracias a todos. Gracias por conectarse, gracias por estar aquí. Los quiero muchísimo y espero conectarme de aquí en adelante, ya que ando un poquito más acomodado, es estarme conectando casi diariamente. Espero poder hacerlo. Muchas gracias por conectarse, por estar aquí. Los quiero muchísimo. Bye.